Vamos a hablar de la herencia y la genética. No me salió la... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo sale? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Sí me oye? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama el tema hoy, maestro? Herencia y genética. Ah, ok. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes.
Pues, escribir. Ya. ¿Qué tal los demás? Ya todavía no. No, todavía no, maestro. Bien. Yo ya, gracias, maestro. ¿Qué tal los demás? Ya, maestro, gracias. Muy bien.
Yo ya, maestro. Ya. Muy Gracias. bien. ¿Los demás cómo van? Todavía no, maestro. Muy bien. Yo ya, gracias, maestro. Muy bien. Listo, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de lo que es la herencia. Vamos a empezar con lo sencillo, que es básicamente, pues, definir, ¿no? Lo que es la herencia, y básicamente la herencia simplemente significa pasar ciertas características físicas de una generación a la otra. Cuando hablamos, por ejemplo, de la selección natural, hablamos de mutaciones beneficiosas que se van perpetuando. Pues básicamente así es como se van perpetuando, ¿no? Estos genes se van transmitiendo de generación en generación hasta que dejan de ser útiles y desaparecen, porque ya el organismo no se puede reproducir. Como les decía anteriormente, ya teníamos un concepto de lo que es la herencia, ya teníamos un concepto de lo que era más o menos la genética. No sabíamos cómo se hacía, pero básicamente la explotábamos a nuestro gusto, y ahí la selección artificial y cómo nosotros domesticamos animales y plantas para servirnos, etcétera, etcétera. El primero que empezó a experimentar así, bien experimentado acerca de la genética fue Gregorio Mendel. Porque como saben, pues Aristóteles metió su cuchara en todos lados y pues él también decía cosas de la genética, pero ya sabemos que lo que él decía no era comprobado, simplemente pues él según observaba, discernía y ya. Pero Mendel fue el primero en empezar a experimentar, ¿no? Empezó con animales, pero no le funcionó muy bien. Después trató con abejas, no le funcionó muy bien. Y encontró que las plantas eran las mejores porque se podían controlar y sus generaciones no eran tan lentas, ¿no? Una generación de una planta pues es de meses o de un año, y de animales pues es diferente, son más difíciles de controlar, etcétera, etcétera. Entonces, él utilizó guisantes o chícharos, como los conozcamos. Voy a hacer esta imagen un poquito más grande y la voy a traducir. Entonces aquí él empezó, ¿no? Con dos tipos de chícharos. Unos con una superficie suave, otros con una superficie corrugada. Unos de flor morada, unos de flor blanca. Unos con el, ay, ya no me acuerdo cómo se llama esto. Se me fue la palabra. Las hojas no son hojas. ¿Pistilo? ¿Dónde está dentro del chícharo? ¿La vaina? La vaina, gracias. No, no la casa de vaina, sí. Voy a decir que capullo. Parece capullo. Sí, ¿no? parece capullo, ¿no? La vaina, gracias. Amarilla. Por nada. Y entonces él empezó a hacer cruzas
Como aquí, por ejemplo, tenemos la generación original, la generación de los papás, que es chícharo liso y chícharo corrugado. Después tenemos la segunda generación. La segunda generación va a tener, mitad de uno y mitad del otro, pero nada más va a expresar la de uno. Y ya para la segunda generación van a salir un poquito más mezclados, porque aquí es donde entra ese descubrimiento que él hizo del gen recesivo y del gen dominante. Un gen dominante nada más ocupa ser él solo para expresarse, para que el fenotipo se exprese. El gen recesivo necesita un par para que pueda ser entonces el fenotipo. Si no es fenotipo, entonces es que hay un gen dominante. Entonces aquí él, por ejemplo, descubrió que la piel corrugada es recesiva y que la piel lisa es dominante. Entonces, si un chícharo tiene una Y mayúscula y una Y minúscula, por el simple hecho de tener la Y minúscula, ese chícharo va a ser liso, pero tiene el material genético necesario para crear un chícharo corrugado. Ahora, se da la casualidad que en la reproducción ya sabemos que es al azar. Entonces, si un chícharo liso se mezcla con otra planta de chícharo liso, pero los dos tienen el gen recesivo Y, puede darse la casualidad de que salgan plantas que den chícharos corrugados, porque se juntó el par de Y minúscula. Lo mismo observó con la flor, lo mismo observó con la vaina, lo mismo observó con el color del chícharo. Entonces, en la genética, a la hora de que se transmiten los genes de una generación a otra, él descubrió que más o menos se siguen esas reglas. De que los hijos cargan el material genético de los papás, perdón, pero no necesariamente ese material genético se va a expresar, sino que va a haber uno que va a dominar al otro. Por ejemplo, en los seres humanos, los ojos cafés son dominantes. Los ojos azules son recesivos. Por lo tanto, yo tengo ancestros de ojos azules, pero yo no tengo los ojos azules. Pero si me llevo a juntar con alguien que también tiene el gen de ojos azules, entonces puede ser que el hijo o la hija tenga los ojos azules. Ahora bien, si nunca me junto con alguien que tiene los ojos azules, mis hijos y mis hijas van a cargar ese gen aunque no lo expresen. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, tiene sentido. Pero Sí. usted comentó de que el gen en algún Sí. momento se acaba de generación en generación. Sí, cuando no es, se acaba cuando ya no se reproduce. O sea que mientras continúe esa reproducción, el gen sigue pasando. Sigue pasando. Mientras ya, si ese organismo muere y no se reproduce, pues ahí termina. Ahí queda. Es Sí. cuando un hombre no tuvo hijos, entonces no vio su... Pues un hombre o una mujer. ¿Verdad que sí? Sí. No tuvo hijos, entonces no puede ver su otra generación. No. Su generación. Sí, exactamente. Así es. Ahí quedó, ya no siguió. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene los ojos azules viene de básicamente una comunidad más cerrada. Porque cuando hablamos de genes recesivos, es que se tienen que repetir más. Entonces, la gente que viene o la gente europea que desarrolló los ojos azules, es porque tenían son genéticamente más cercanos
que el resto de la humanidad. O sea que no son tan genéticamente diversos. Y en el caso, por ejemplo, de África, África es el continente genéticamente más diverso en el planeta. Y Europa era el menos diverso en el planeta. Entonces, igual, la piel oscura es dominante y la piel clara es recesiva. Y todo tiene que ver con los pares, ¿no? Entonces, donde una vez más tenemos que distinguir el fenotipo con el genotipo. Les contaba la historia de un primo mío, pues, de que pues, él es moreno y sus hijos salieron pelirrojos. Y decía que no eran sus hijos, que porque salieron pelirrojos. Y ya mi mamá lo regañó y le dijo, no, pues es que tú vienes de familia pelirroja, aunque tú no seas. Entonces, es lo que les decía, pues, de ese examen genético que me hice, ¿no? Que pues yo tengo según sangre irlandesa y vikinga y la fregada, pero lo parezco, no. Y es poquito. Ese es recesivo. Ese El que recesivo. no se parece es recesivo. Es recesivo. Entonces, todo eso lo cargamos, pero no quiere decir que se vaya a expresar. Porque pues tiene... Maestro, Sí. entonces 2 hermanos tienen los mismos genes, pero diferentes, ¿cómo se dice? Algunos recesivos y otros no. O sea, Es que los hermanos tienen los genes de los papás, ¿no? La mitad de la mamá, la mitad del papá, pero la mezcla va a ser también un poco diferente. Y sí, un hermano puede tener los 2 genes recesivos o puede tener un gen recesivo y un gen dominante. Entonces, en la misma familia puede haber hermanos de ojos azules y hermanos de ojos cafés, porque el hermano de ojos azules le tocó el par recesivo y al de ojos cafés nada más le tocó un recesivo y un dominante. Pero, ok. sí, pero de todas maneras, dentro de lo que es un hermano, una hermana o lo que sea, pues les va a tocar a la suerte el nivel de ADN, pues, de ciertas características, ¿no? Como ya les he enseñado la fotografía de mi familia, mi hermana, la más chica, pues es la más morena. Y todos los demás, pues somos un poquito más claros. Entonces, pues a ella le tocó más ese gen dominante que traemos nosotros de África que el otro, ¿no? Entonces, igual, en la misma casa va a haber hermanos, y más que nada nosotros los mestizos, ¿no? Que somos una revoltura de todo. Entonces, si en la misma familia va a haber gente más clara, más morena, o quizás salen de ojos de color, etcétera, etcétera, pero tienen pues lo mismo. Y si hablamos de relaciones genéticas, un hermano es más semejante genéticamente que de padre a hijo. Porque básicamente pues es la mezcla, ¿no? De los 2 papás. Entonces, entre hermanos, la relación consanguínea es más fuerte que la relación padre-hijo. Y ya de ahí se va diluyendo. Por ejemplo, de padre a hijo es 50-50. De hermano a hermano es 75%. De sobrino a tío es 25. De primo hermano a primo hermano es de 10 a 15. Y ahí se va diluyendo. Mientras más lejos y mientras más ¿cómo se llama? Mientras más lejos y más No se separa, menos porcentaje. Así es. Maestro, ¿y los medios hermanos? Los medios hermanos es 50-50. Aunque no sean hijos de los mismos papás. Sí, pues, porque de los mismos papás es 75. Ah, ok. Entonces, de diferentes papás es 50. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, un medio hermano es 50%. Un hermano completo, entre comillas, es 75%. Ahora,
somos genéticamente más cercanos al lado de la mamá que al lado del papá, porque el ADN de la mitocondria en la célula no cambia de mamá a hijos. Entonces, cuando se busca un donador de órganos, por lo general se busca del lado de la mamá. Porque del lado de la mamá la carga genética es un poquito más. Ahora, en el caso de los hombres, el cromosoma Y, ese supuestamente se hereda de generación a generación y pasa igual. Entonces, todos los descendientes de un hombre que son hombres van a tener el mismo cromosoma Y. Pero en el caso de la mamá, tanto hombres como mujeres van a tener el mismo ADN en la mitocondria. Entonces, por eso, del lado de la mamá, la carga genética es un poquito más pesada que del lado del papá. Porque ese cambio, esa transmisión que no está adulterada de madre a hijo o de madre a hija existe, mientras que en el caso del hombre nada más es a los hijos. Y la hija no comparte el cromosoma X del papá, pero ese cambia. Entonces, la cercanía genética es un poquito más hacia la mamá. ¿Preguntas? No. Entonces aquí podemos ver, como les digo, en esta tablita, que tenemos a las dos generaciones originales. Tenemos a los hijos de esos papás. Y ya de aquí en las generaciones subsecuentes podemos más o menos tantear, ¿no? Dependiendo del número de generaciones, cómo se van a ir heredando y qué probabilidades existen de que estas características se mantengan recesivas o se lleguen a expresar. Maestro, ¿y cómo nos, sobre la Y que él saca Mendel, su experimento, Sí. lo hace similar a la similitud a los humanos? Porque ahí estamos viendo que es planta, ¿verdad? Sí. Pero ahí él ha usado ella, como a nosotros cuando nos sacan el examen de sangre tenemos ella, no sé qué, que eso es de mujer, de hombre. ¿Cómo entonces él patentó eso para decir, ok, yo hice el experimento con esto y los humanos también son parecidos? Con el color de ojos, con el color de piel, con la estatura. Con los tres casos. Sí. Okay. Entonces, con esas observaciones superficiales ya empezaron a crear esos patrones. Entonces, como les decía, empezaron a ver, ¿no? Como les había enseñado antes, eso se los he enseñado aquí, ¿no? Lo de las castas en la época colonial española. Pues más o menos de ahí se empezaron a hacer esas observaciones en los humanos. De que, por ejemplo, si se juntaba un español de ojos azules con una indígena de ojos cafés, los hijos salían de ojos cafés. Si el hijo de ojos cafés, si este muchacho mestizo se juntaba con otra española, había niños que nacían con los ojos cafés y otros con los ojos azules y así. Igual con la altura y con el color de piel. Entonces, ya cuando existe un mestizaje más profundo, ya la posibilidad de mezcla genética pues es más grande. Entonces, esas son las observaciones que se hicieron en cuanto a los humanos. Y ya en cuanto a otras especies, se empezaron a ver otras características iguales. Pero básicamente aquí resultó esa observación, ¿no? De la existencia del genotipo y del fenotipo, donde el fenotipo son las características que presenta, y el genotipo es lo que guarda, lo que trae, pero no se expresa físicamente.
Entonces, si hablamos, por ejemplo, de raza pura, ¿no? Lo que es una raza pura, básicamente es el resultado de generaciones y generaciones de incesto. Así que cuando se llama algo de raza pura es porque es un producto del incesto. Quiere decir que organismos muy relacionados se mezclaron entre sí y ciertas características físicas se fueron exagerando. Por ejemplo, si hablamos de los humanos, como les decía anteriormente, los que tienen ojos azules en Europa es porque su sociedad era demasiado pequeña. Entonces, gente con una relación genética muy cercana, pues se reprodujo y mantuvo esos ojos azules. En los caballos yo he visto que hacen raza pura, que le dicen pura sangre. Sí. Ese es qué tipo para conservar ese tipo de línea en cuanto a la raza, ¿cómo es el proceso, maestro? Lo mismo que Igual. ha hecho Mendel. No, en el caso de ese tipo de cosas es lo opuesto. Es no dejar mezclar otro tipo de caballo. Y es seleccionar el caballo con ciertas características y hacerlos que se reproduzcan, sean caballos, sean perros, sean gatos, sean lo que sea. Cuando hablamos de pura sangre, estamos hablando de incesto. Entonces aquí, por ejemplo, en los humanos, los Habsburgo, ellos se casaban entre sobrinos y tíos, entre primos y etcétera, etcétera. Entonces ellos nunca permitieron que nadie fuera de esa familia se mezclara con ellos. Entonces la característica física que fueron exagerando fue la barbilla. Ajá. Entonces esto se le llama que la barbilla de Habsburgo porque es una característica que a ellos se les da. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este es papá de y ya la tiene más exagerada. Creo que este fue el último, porque de tanto incesto ya él básicamente ya no se podía reproducir. Supuestamente ya... Hay deformidad, se podría decir, ¿verdad? Deformidad. Bueno, según las leyes que vivimos ahora, usted sabe que dentro de la familia, en la sociedad, ya no se permiten que se casen primos con primos, así de primera sangre se puede decir. Se ven casos excepcionales, sí, cuando uno escucha a veces en la noticia que pasa, ¿verdad? Sí. Y muchos dicen, salió deforme porque se casó con la prima o se casó con el primo. También se han visto casos de papás que por mantener ese tipo bueno, que yo lo he leído, ¿verdad? Con sus hijas, por mantener esa regla. Por eso, sí. Ajá, exacto. Pero según el tiempo de la sociedad que vivimos, pues eso ya no se mira. ¿Eso en qué año fue esto de los Habsburgos, maestro? Pues básicamente creo que terminó en el siglo XVII. Vamos a ver. El siglo XVIII. Siglo XVIII. Maestro, también se sabía, bueno, que también a veces por mantener a la sociedad ciertas herencias, tierras, ¿no? Ellos se casaban entre ellos, ¿no? Sí, exactamente. En el caso, por ejemplo, de los Habsburgo era para mantener la corona en esa familia y dominar Europa. En otras circunstancias, exactamente, es para mantener pues las tierras o las propiedades o el dinero dentro de una familia. Ahora, si hablamos de una genética un poquito más expandida, el matrimonio entre primos hermanos, cuando no hay una relación genética entre las otras mitades, no es tan severa. La posibilidad de deformidades o de enfermedades genéticas es estadísticamente negligente a comparación de la población en general.
Pero si hablamos de que ya se juntaron primos y luego sus primos se juntaron otra vez primos y se repite otra vez, entonces sí ya es un poquito más Severo. severo, sí. Pero por ejemplo, si hablamos de que que hay dos hermanos que se casaron con mujeres que no tienen relación alguna entre ellas, pero sus hijas y sus hijos se casaron, o sea, son primos hermanos, pero sus mamás son diferentes, que no están genéticamente relacionadas, o son hijos y los papás no tienen relación genética y la mamá sí, la probabilidad de deformidad física no es tan alta que si ya la mamá tiene una relación genética con la otra mamá y el papá tiene una relación genética con el otro papá. O sea, hay cierto espacio para ese tipo de relaciones, pues genéticamente hablando. Socialmente estamos también ya entrando en otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Medio Oriente se da mucho eso de casarlos entre primos, pero nada más del lado materno, no del lado paterno. Y eso es para mantener, pues, ¿cómo se llama? La herencia. O sea, que los bienes no se pasen en otras generaciones, maestro. Que no se vayan a otra familia. Ajá, No sí, se a vayan. otras familias. Todavía se acostumbra Todavía en se China, acostumbra. en China. No, en China. A veces sí hay personas que sí hacen eso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, pues en comunidades rurales en México se da mucho eso también. Pero ahí también se corre el riesgo, perdón, se corre el riesgo de que, aparte de los rasgos físicos y de la herencia, bueno, como ellos salgan, pues, bueno, como ahora se dice, ¿no? Discapacitados, ¿no? Sí, sí hay riesgo. O sea, porque estamos hablando, pues, como les decía, ¿no? De que eso del gen recesivo. Entonces, entre primos, pues hay más posibilidad de que los dos traigan ese gen recesivo, ¿no? Mientras que al azar, fuera de la relación genética, es menos probable. O sea, es un juego entre comillas, un juego de probabilidad. Y como les decía, ay no, perdón, mis gases. En lugares pues remotos se da mucho eso. Aquí en Estados Unidos también se dio mucho eso. Que la gente de la Apalacha. Maestro, usted también habló de un perro que solamente lo cruzan con su mamá, con su papá, y se puede formando más. ¿Cómo dijo que se llamaba ese perrito? Que ya no quieren que ya lo hagan más reproducirse así de esa manera. Es el bulldog. Ay, ¿cómo se llama? Creo que es Si los animales se miran el humano, se mira lo mismo, ¿verdad? Sí. Es Y como les digo, con cualquier animal que digamos que es de pura sangre, así es como lo hace. Así es como lo hace. Por eso también los perros pura sangre son más enfermizos, son más delicados, porque básicamente es esa genética, lo bueno se reproduce, pero también lo malo. Entonces, un perro saludable es un perro con variedad genética. Un perro que no va a ser saludable, que está bonito, pero va a ser enfermizo y va a tener problemas, es un perro de pura sangre. Entonces, como les decía, esta gente tiene la fama de casarse no solo entre primos, sino entre hermanas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, esas características físicas exageradas, ¿no? Horrible. Pues sí, o sea, exagerado, ¿no? Esas orejas. Que trae no solamente problemas físicos, sino problemas pues también mentales, ¿no? ¿Sí? Entonces,
así se da pues mucho, supuestamente en estas comunidades aisladas. Sí, escuché alguna que hubo aquí en Estados Unidos, pero ya como que ya no existe. No tanto, No no tanto, tanto. ¿verdad? Porque básicamente, o sea, ya no están tan aislados, pero aún así, pues existen esos problemas y ese estigma. Y como les digo, eso se da pues en comunidades aisladas, más que nada. Entonces, es donde entra el problema. Entonces, Una pregunta, maestro. ¿El autismo no está bien, viene de ahí? no necesariamente. Ahorita el mecanismo del autismo no se entiende muy bien, pero no necesariamente llega ¿De los genes de la sangre? sí. Ok. Que todavía está entre qué es genético y entre qué es ciertos cambios hormonales o ciertos cambios fisiológicos. O sea, genéticamente todavía que yo sepa no se ha encontrado una liga concreta. Ahorita Sí, porque últimamente ha habido muchos niños que, y ya más grandecitos los descubren con autismo. Por eso. sí, lo que pasa es que con el autismo, pues también en los últimos 20 años ya se ha logrado observar, ya se volvió más observado, ya se, ¿cómo les diré? Se me va la mente. ¿Ya se expandió, maestro? No es que se haya expandido, sino que Ujú. ya hay más conocimiento. Más conocimiento, ok. Antes la gente decía, no, es que es idioso, o es que es latoso, o es que quién sabe qué. Pero ya en los últimos años ya hemos sabido más, ya lo podemos identificar mejor. Entonces, no es que haya... La ciencia está progresando, sí, entonces. no es que haya más autismo, sino que ya estamos logrando identificarlo tal cual es. Exacto, sí, cierto, maestro. Gracias. Profesor, Sí. fue por eso que al final pues nació con cola de puerco en la historia de 100 años de soledad. No sé si ha leído el libro, pero es fascinante. No he tenido la gracia de leerlo todavía. Sí, es que ellos se casan, son dos primos y al final pues termina con eso en que el último de los descendientes nace con cola de puerco. Oh, está interesante. Pero sí, o sea, en el caso, pues, como les digo, de gente que está muy cerca, relacionada muy cerca, de que ciertas características físicas, pues, se van a acentuar más. Ese es el riesgo de que tanto lo malo como lo bueno se acentúa más y más y más. Entonces, pues, no es recomendable que se mantengan las cosas tan cercanas, ¿no? Como les digo, de una generación a otra no es tanto el problema. Pero ya cuando es constante y hay una relación consanguínea de todo mundo, entonces ahí sí hay problema. Porque como les decía anteriormente, estamos hablando de que en una situación normal, entre primos se comparte el 12%. Entre extraños compartimos el 7%. Entonces, pero no es. Pero ya cuando es una relación donde hay una relación consanguínea en todas las personas, entonces sí hay problema, ¿no? Que en vez de ser un árbol, es nada más una rama. Ahí es donde entran los problemas. ¿Cuál es el porcentaje que compartimos con todas las personas? Con todas las personas alrededor de 5 a 7. 7. Entonces, toda la humanidad somos de 5 a 7%. Y ya de ahí se va ampliando. Profesor, disculpe. Sí. Quizás esta pregunta la debía hacer en la clase de reproducción.
¿qué tan es cierto que cuando hay un nuevo ser que va a nacer, el quien da el sexo es el hombre, el papá? Sí, eso es cierto. Ok, perdón, muchas Sí, gracias. porque el espermatozoide es X o Y. Y el óvulo siempre va a ser X. Entonces, el espermatozoide es el que va a determinar el sexo del bebé. Porque el óvulo siempre va a ser cromosoma X y el espermatozoide va a ser cromosoma X o cromosoma Y. Entonces, si en una pareja siempre hay niñas, eso quiere decir que el cromosoma Y del papá es defectuoso. O sea que no se puede transmitir. Entonces, de ahí que salgan puras niñas. ¿Y hasta qué número se considera defectuoso? Si tienen 3 niñas, 4. Pues pueden tener 15, 20, 25. No, digo, pero si tiene 2 niñas, a lo mejor es casualidad, pero ya 3, a lo mejor ya es de que él está defectuoso, pues a eso me refería. Sí. O sea, 2 niñas, sí, 3 niñas todavía. O ya 4 ya no es coincidencia. 4 ya no es coincidencia. Ok. ¿Y cuando salen puros varones? El cromosoma X no sirve. Lo contrario, sí. Sí. Al contrario. No, pero por ejemplo, yo tengo 7 hermanas mujeres, ya Ajá. el último, el séptimo, por decir ya, hombre. Sí. No, Se sí, alivió. sí, es que ese fue el que salió de pura casualidad. Ok. Sí, Esa es la chiripa. sí, porque igual pues, o sea, yo tengo un amigo que tiene 8 hermanas y él fue el último. Y hay otros casos donde tienen 12 hijas y nunca salen hijos. Porque básicamente el espermatozoide con el cromosoma Y es el más ligero, pero es el más delicado. Entonces, estadísticamente hablando, siempre va a haber nacimiento, siempre va a haber engendración de niños más que de niñas. Y estadísticamente hablando, siempre se va a generar, siempre va a llegar a término una niña que un niño. Y si hablamos de la mortalidad, una niña es más probable que sobreviva que un niño. Por eso que hay más mujeres, ¿verdad? Por eso que hay más mujeres. Así es. No, pero en mi caso, nosotros somos 5 hermanos, yo soy la única mujer. Ujú. Todos son varones. Sí. Pero a mi papá le salió la niña, estaban buscando la niña. Y esa niña soy yo. Y esa fue la casualidad. Exacto, la casualidad. Por eso le digo, porque mi hija solo 3 varones tiene y no tiene niña. Y su tía de ella tiene 4 varones. Quiso tener un quinto porque por ahí querían que salga la niña y ya no pudo, porque ya le ganó la edad. Sí. Pero ¿qué tal de aquellos, por ejemplo, yo conozco un caso en que tienen 4 niñas y luego 2 varones? Sí. Entonces, no es algo como, por ejemplo, que en ese caso es algo como al azar, 50-50, dado que trae ambos y en este caso, pues, bueno, no sé cuál es el proceso, ¿va? En que o es uno o es el otro, o toma el Y o toma el X, pero no viene siendo más algo así. Es que, bueno, en el caso de ya cuando se engendra, pues es el espermatozoide que llegue primero. Entonces, igual que todo, siempre va a haber espermatozoides más fuertes que otros. Entonces, como les decía, el espermatozoide que lleva el cromosoma X es más pesado, pero es más fuerte. El cromosoma Y es más ligero, pero tiende a ser más delicado. Entonces, cuando hablamos de que es un hombre saludable y sus genes están saludables, la probabilidad siempre va a ser 50-50, siempre. Pero si hablamos de un hombre cuyo cromosoma Y por alguna razón tiene algún defecto en el espermatozoide, no en su persona, sino en el espermatozoide,
va a haber siempre un poquito menos de posibilidad de que salgan niños a que salgan niños. Entonces, si es al azar, porque es al azar, la probabilidad es 50-50. Sin embargo, hay otras características, como les decía, de la salud del mismo esperma en el momento de la fertilización. Entonces, por ejemplo, en mi casa somos los 2 primeros, somos hombres, y las 3 últimas fueron mujeres. Entonces no sabemos si al sexto iba a ser otro niño o qué sé yo, ¿no? Pero pues al empezar por lo menos empezó esa probabilidad. Y así lo ven en en muchos otros casos, ¿no? Pero ya cuando hablamos de constantemente un solo género, ahí sí ya se puede empezar a sospechar de que entonces hay problemas con el cromosoma pues X o con el cromosoma Y. En el caso, por ejemplo, de mi abuela, de mis abuelos, del lado de mi mamá, fueron 2 hombres y 6 mujeres. Y del lado de mi papá son 4 y 4. Entonces, Hubo empate ahí, maestro. Penales. sí. Sí. Y pues, En mi lado, conmigo, tuve 5 hermanos y fuimos 3 mujeres. Y yo tengo 3 mujeres y mi hijo fue el último, el varoncito. sí. Pues Entonces, ahorita que estábamos con eso, las probabilidades, una vez nos dijo que nos iba a dar un video o un sitio de los volados, ¿se acuerda? ¿Sí lo dio o no? ¿de los qué? De los volados, que las probabilidades, que no sé si era una cuenta matemática, una fórmula, no me acuerdo qué Sí, era. si era águila o sola, algo así, sí, Sí. maestro. Yeah. No se los di. No lo Ahí dio. pónganlo, ¿cierto? Es que maestro, y si una persona, por ejemplo, tiene muchas niñas y usted dice que el hombre es el que va a dar el sexo, y entonces, como la ciencia está tan avanzada, hay posibilidades de que de repente, haciéndose un tratamiento, él diga, yo quiero niña y me va a salir una niña. Sí. Ahorita no está tan avanzado. Tan avanzado. Oh, okay. No está tan avanzado. Lo que se puede hacer es de que se va a una clínica de fertilidad, Ajá. se identifique el espermatozoide, Okay. se saca y a propósito se fecunda. Eso sí se puede hacer. Pero dar un tratamiento para que nada más se produzca uno o el otro, no. No sé, no hay todavía, no existe. Entonces lo que se puede hacer es básicamente sortearlos, separarlos y nada más fecundar con esos. Okay. Y ya crear el niño o la niña, pues. Se les llama pues que de diseñador y no es ético, no es ético eso. Y así es como se forman pues estas situaciones, ¿no? De que a veces culpaban a la mamá de que yo me das puras hijas o que yo tengo una hija y me das puros hijos. Y no, pues es el hombre el que está a cargo de esa situación. Y la gente pues no entiende. Ahora ya nosotros sabemos. Sí. Hay que contar la historia. Así es. Así es.
Maestro, una pregunta. Sí, ¿La semana pasada no hubo clases? no. Ok, porque sí quise entrar 2 días y dije, tal vez como los niños están de vacaciones, tal vez también nosotros, pero no estaba bien segura. Porque el jueves no entré a la clase Ujú. y no estaba segura. Sí, no tuvimos clase toda la semana pasada. Ok, gracias. Quería Sí. estar segura porque dije, por si me atrasé en algo para ver los videos. No, está al día. Gracias, muy amable. Sí, de nada. Sí, ya se acabaron las vacaciones, ya ahorita es de corrido hasta mayo. Aunque bueno, no tan de corrido porque tengo una cita con el dentista el jueves, así que. Ya, yo tampoco iba a venir, qué chévere. Yo tengo una cita en la embajada. Sí, Ah, qué bueno, ya avisó, maestro. Está bien, gracias, maestro. Yo no Sí, voy a nada. perder ni una clase. ya me van a poner la corona permanente el jueves. Tiene su proceso eso, ¿no? Sí. Desoxirribonucleico. Bájale poquito, Leo.
Maestro, yo ya. A los demás. ¿Ya terminaron los demás? Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, en el caso de Mendel, él no sabía exactamente cómo pasaba, pero sabía que pasaba. Ya con la invención del microscopio electrónico y otros avances en la tecnología, ya nos dimos cuenta de cómo funciona esto. Entonces, básicamente, se descubre el ADN y se descubren los cromosomas. Entonces, si vemos un cromosoma, tienen como una forma de X, dependiendo del tipo de cromosoma. Y el cromosoma está compuesto del ADN, o del ácido desóxido ribonucleico. Entonces, el ácido desóxido ribonucleico es esta cadenita que tiene dos hélices y es donde se guarda toda la información que el organismo que necesita para que la célula se reproduzca. Entonces aquí es de donde todo lo que somos sale. De estas proteínas que están aquí. Entonces, básicamente lo que ocurre es que cuando una célula se va a dividir, se va a hacer una célula nueva, la cadenita de ADN se rompe en dos y el ARN sirve como el que está copiando. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos aquí en el salón, ¿no? Está la información original en el pizarrón o aquí en la pantalla. Entonces, ustedes
con su mano, hacen la copia y ya la copia queda en el cuaderno. Entonces el ARN tiene esa función, es el que copia. El ADN es la imagen, es el apunte. Entonces, si pensamos en el ADN son estos apuntes que están aquí, es la información. El ARN son ustedes que están copiando en la libreta. Entonces, están copiando exactamente lo que dice de la pantalla a su cuaderno. Entonces, ya se formaron dos copias exactas de la misma información. Y así es como funciona la reproducción a este nivel, ¿no? El ADN es la información. El ARN es el que copia. Entonces ya se tienen las copias exactas y se van reproduciendo. Ahora imagínense que de su cuaderno otra persona copia, hace otra copia y queda otra copia exacta y así se repite sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces de tanto copiar y copiar y copiar y copiar y copiar, alguien se equivoca. Ahí es donde ocurren las mutaciones, sean buenas o sean malas. Entonces, por ser básicamente, pues, esclavos a la casualidad, como todo, va a haber el momento en que va a cometerse un error. Entonces, a esos errores de transcripción es lo que nosotros llamamos mutaciones. Como les digo, puede ser beneficiaria o no tan beneficiaria o no tan beneficiosa. Entonces, en este caso, esa es la función del ARN, copiar. Y la función del ADN es mantener la información. Profesor, bueno, no sé si es algo que va a explicar más adelante y no sé si es la parte que ella explicó donde a veces suceden ciertos como accidentes que se rompe y en el momento de reparar, no repara, simplemente une y ese queda eliminado y lo cual a veces lo que eso conlleva a que ya esa partecita pues ya no lo tiene. Es una falta de información lo que ocasiona después enfermedades y tales cosas. Sí, o sea, como le digo, puede ser beneficioso o puede ser dañino, sí. Por ejemplo, hay gente que nace sin brazos o hay gente que nace, que les faltan ciertas cosas, porque como dice usted, a la hora de que se copió el ADN no se copió completo. Entonces, ese pedacito de información que le decía a las células forma brazos, o que le decía a las células forma uñas, o que le decía a las células siente dolor, no existió a la hora de copiar y por lo tanto se tiene ese déficit. O en el caso pues de también información de más, ¿no? Que se copió doble, se copió triple. Entonces sí se puede dar esas situaciones. Pero todo eso ya la ciencia ya ha avanzado en cuanto, por ejemplo, una ecografía con todos los estudios que le hacen a los bebés y ese bebé ya viene con autismo, no autismo, lo que he escuchado No es, por autismo, ejemplo, pero... a los niños de síndrome de Down, sí, le hacen esos exámenes a las mamás cuando están embarazadas. En mi época, cuando yo tuve mis hijos, no había eso. no. Entonces ahora he visto que sí lo hacen. También he visto de esos niños que le crece mucho la cabeza, el problema ese tipo de examen le hicieron a una muchachita que conozco y le dijeron si ella decidía tener un bebé, porque ese bebé venía con defectos. Sí. Eso es también porque el ADN no se copió. Eso es, bueno, en ese otro caso es porque ya viene, esa mutación ya viene genética. O sea, regresamos a lo mismo de recesivo y dominante. Ajá. Okay. Entonces, ese es un defecto que viene de familia, que no se expresó, Ajá. pero da la casualidad de que la pareja que ella tiene y ella cargaban ese gen recesivo. Entonces, de ahí que se haya dado ese problema. Entonces, muchos problemas genéticos son recesivos, porque si fueran dominantes, serían más comunes.
Y como les digo, la misma selección natural pues se ha encargado de separarlos, ¿no? Entonces, en el caso de ciertos problemas pues hereditarios, es que se dio la casualidad de que la pareja también lo tenía de manera pues recesiva, lo estaba cargando y y pues se dio por mera casualidad. Entonces esos problemas de salud, maestro, más son de genética cargados ya en las familias anteriores. Varios de ellos son, otros también se dan ambientales. Por ejemplo, si alguien estuvo expuesto a metales pesados, también va a alterar su genética. Entonces, quizás no haya nacido con un defecto genético, pero si fue expuesto a metales pesados en tiempo de desarrollo, entonces eso va a afectar sus óvulos y eso va a afectar sus espermatozoides. Y eso también va a degenerar las mismas células. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de un cáncer, estamos hablando de que ya esa célula se está copiando mal. Se volvió parasítica. Entonces, en ese caso, ya no es, ¿cómo les diré? Ya no es de que la célula va a trabajar Al azar. en el cuerpo, sino que ya decidió, no decidió, sino ya se copió a manera de que va a destruir el organismo en el que está. ¿Cómo que se está debilitando, maestro? No, no se está debilitando, sino que básicamente se está poniendo primero que el resto del cuerpo. Oh, okay. Entonces, cuando hablamos de un cáncer, estamos hablando de esos cambios en la célula, de que se copió mal la información y esa célula se está destruyendo al organismo al que pertenece en vez de cooperar. En vez de producirse más fuerte, mejor. Pues se produce fuerte para sí misma, Sí. Uh-huh. no para el beneficio del cuerpo. Entonces, en este caso, como les decía, puede ser genético o puede ser de que el mismo ambiente cambia pues nuestra genética. Por ejemplo, el trauma se está descubriendo que es hereditario. Por ejemplo, en India, ellos han pasado por muchas hambrunas. Entonces, ellos son muy propensos a la obesidad. Porque sus antepasados, pues tenían que guardar qué comían y no comían seguido porque pues no había comida. Entonces, ahora que hay relativamente abundancia de comida, la gente tiende a sobrecomer instintivamente porque en su cuerpo, en su genética, existe esa reacción o ese, entre comillas, miedo a que no va a haber que comer. Entonces, si hay que comer, hay que aprovechar, hay que engordar. Cuando no haya. Cuando no haya. El problema es que ahora tenemos calorías en abundancia. Y que no son tan buenas, ¿verdad, maestro? No son tan buenas. Entonces, también ciertas características se heredan a las siguientes generaciones. Lo que les decía, por ejemplo, del instinto. El instinto es comportamiento que también se transmite de manera genética. Porque un pájaro que nace en Canadá sabe que tiene que volar hacia Sudamérica en el invierno. Nunca en su vida ha estado en Sudamérica, pero sabe llegar, porque esa información ya está guardada en sus genes. Entonces, ahorita ya se está estudiando un poquito más a fondo, que sí se está encontrando que ciertos traumas y ciertos comportamientos sí se pueden transmitir de padres a hijos. Entonces, es algo también muy, muy interesante en ese sentido. Es hereditario en la familia, ¿no? Hereditario, sí. Entonces, como les digo, los defectos pueden ser ambientales. Cada vez se descubren cosas más increíbles. Sí, más increíbles. Entonces pueden ser, como les digo, causas de simplemente errores de copiado o contaminación, estrés, etcétera, 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 etcétera. Donde ya entran otras cosas a afectar la reproducción pues, de los organismos. Por ejemplo, eso de la bomba nuclear
Hiroshima y Nagasaki, pues creó muchas deformidades en generaciones consiguientes. El agente naranja en Vietnam también ha causado problemas genéticos. Por ejemplo, yo tenía un amigo de Vietnam y pues él nació en el 91, pero tiene los dedos chuecos de las manos. Y las piernas las tiene medio también chuecas. Y no es de que sean problemas hereditarios porque sus papás están bien. El problema es de que como sus papás eran niños en ese entonces, les afectaron todos esos químicos de guerra y las consecuencias se van viendo en generaciones consecuentes. También hay, eso es deformidad, sí he escuchado sobre eso, las consecuencias químicas que puede traer en el humano. Ya cuando se desata un tipo de químico, se puede decir, que puede ser que la persona está embarazada, o qué sé yo, incluso hasta deformidades pasan de eso. He visto un documental sobre eso. Sí. Entonces, por ejemplo, el estar expuesto a la radiación por mucho tiempo o a altas cantidades de radiación, eso daña el ADN. El consumir ciertos productos también daña el ADN. El alcohol y el tabaco, por ejemplo. Profesor, disculpe, y en el caso, por ejemplo, de las personas que son súper dotadas, por ejemplo, muy inteligentes, ¿no? Los científicos, ¿hay un patrón para seguir? Para hacer, o sea, para tener hijos así, o sea, pues, por decir, bueno, como dice usted, la inteligencia es ahora relativa, ¿no? Pero, bueno, para hacerlo más inteligente en alguna cosa. No sé si me dejo explicar, perdón. Sí, es que en la inteligencia sí hay factores de herencia, sí los existe, pero también hay factores ambientales. O sea, si se estimula a un niño o una niña desde temprana edad, su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva va a crecer. Entonces sí hay factores genéticos, pero no son tan importantes como la estimulación temprana. Entonces, si queremos niños entre comillas, aplicados, tenemos que estimularlos desde pequeños. Entonces, sí hay factor genético, pero no es tan marcado como, como la estimulación temprana. Ya si hablamos, por ejemplo, de un Albert Einstein, de un Stephen Hawking, etcétera, etcétera, pues son factores genéticos, pero también eso pues es al azar. Porque los genios no necesariamente tienen genios. Porque como les digo, son también actos de la casualidad. Entonces nosotros si queremos tener hijos o hijas, pues con inclinaciones intelectuales o con inclinaciones físicas, etcétera, etcétera, lo mejor es empezar la estimulación pues a temprana edad y hacer esa estimulación amena, porque si también los estimulamos, pero hacemos que ese estímulo sea negativo, pues se va a hacer lo contrario, ¿no? Usted como psicólogo maestro, ¿cuál es la edad adecuada para estimular a un niño? ¿Desde que el niño tiene 1 año, 2 años? No, desde que nace. Desde que nace. Desde que nace. Entonces ya desde que nace, ya inmediatamente se le empieza a leer, se le empieza a hablar, se le empieza a demostrar, se empieza a jugar con él. O sea que es preferible empezar desde... Porque yo he visto que hay mujeres que están embarazadas y le ponen música... Música clásica. Sí, sí. Sí, eso no. no. Entonces dicen que el bebé escucha y todo. Sí, sí, porque a veces todo lo que podemos transmitirle dentro de nosotros, nuestros miedos y todo dentro de un feto, no sé si será cierto. Sí. Pero eso tiene mucho que ver también la estimulación a través en el embarazo. Sí. Okay. O sea que en el embarazo, a partir de las 18 semanas, ya empieza a haber percepción. Entonces, ya empiezan a identificar voces, ya empiezan a identificar sonidos. Entonces ya en la última mitad del embarazo ya empieza a existir esa generación y esa percepción. Entonces eso de poner música clásica y eso no necesariamente ayuda. El que quizás la mamá hable o que hable, eso sí hay un poquito
más de evidencia. Una anécdota de mi hermana, dice que una de sus compañeras en la universidad pues asistió a clases embarazada. Entonces dio a luz a su bebé y regresó con la misma profesora el semestre siguiente. Entonces que ese bebé pudo identificar la voz de la profesora. O sea, oyó a la profesora hablar y el bebé volteó. Entonces, o sea, porque sí entra el sonido y entra la luz al vientre. Ahora, cuando hablamos de estados emocionales de la mamá, eso también afecta el desarrollo del feto y eso también afecta al feto en sí. Porque acuérdense que existe pues una barrera de sangre entre el feto y la mamá, pero siempre va a haber cosas, va a haber sustancias como la adrenalina que van a poder cruzar esa barrera de sangre. Entonces, si una mamá siempre está estresada, si una mamá abusa de ciertas sustancias, etcétera, etcétera, todo eso va a afectar el desarrollo del feto. En el caso, como les digo, del estímulo intelectual, pues es hablar, en el caso de prenatal, ¿no? Pues es simplemente hablar, a tocar, y a la hora de que el bebé nace es hablar, ilustrar, mover, etcétera, etcétera. Maestro, Sí. ¿y qué tan cierto tiene que los 7 mesinos son muy inteligentes? No necesariamente. El problema con los 7 mesinos es de que no corren un riesgo de atraso en el desarrollo físico y corren un riesgo en el atraso del desarrollo mental por el simple hecho de que como los pulmones no estaban desarrollados completamente, esa falta de oxígeno puede causar problemas más adelante. Entonces, estadísticamente hablando es lo opuesto, de que un 7 mesino más bien tiene más probabilidades de tener impedimentos cognitivos más adelante por el simple hecho de que no hubo una oxigenación óptima desde un principio. Mi pregunta es porque yo tengo una ahijada, tiene 2 añitos, y ella ya sabe colores, deletrea palabras, pero tal vez sea también porque la mamá le está enseñando bastante. No sé, pero tiene 2 añitos y sabe demasiado. Es muy, muy inteligente la niña, a mi ver. Sí, sí, sí. No, pero eso es por eso, porque la estimulación. Entonces, en mi caso, no sé si yo les dije pues que yo hablaba desde los 6 meses. No con frases completas, pero ya me comunicaba verbalmente. Oh, ok. Es porque a mí me estimulaban, o sea, no por otra cosa, ¿no? Porque Oh. el ejemplo de un sobrino, el hijo de una prima, pues ella lo daba a cuidar y donde lo llevaba a cuidar, pues no había estimulación alguna. Así que cuando lo llevaron a la casa, porque mamá lo cuidó como 2 meses, 3 meses, se sentaba en la andadera y nada más estaba así. Bueno, ustedes no me ven en casa, pero con la cabeza así caída estaba así. Pobrecito. Porque no había estimulación. No había estimulación. Sí, porque yo veo a mi hija con su desarrollo de sus niños, el varón, el grande, él desde los 3 años se lee y hoy por hoy toca diferentes instrumentos. Él tiene pura A en su escuela. Y no es porque seamos nosotros súper inteligentes, pero yo he visto que ella desarrolló mucho ese desarrollo. Por eso le preguntaba desde cuándo, porque el segundo, él empezó a caminar a los 8 meses porque ella, pues, no antes de tiempo le habla. Ella hace cosas como cuando uno está en la escuela, pues sí. Su mano, todo pintan, juegan, hacen demasiadas cosas que yo me sorprendo. Yo nunca hice eso con mis hijos. Sí. Pero la juventud de ahora está más acepta porque como ya han estudiado más y esto tienen otra forma de estimular a sus hijos, porque lo mismo aprenden, ¿verdad? Como nosotros estamos aquí aprendiendo también, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces, eso es mucho que ver, maestro, pero la preocupación era, mi pregunta es esta, maestro. Cuando un padre y una madre son drogados, ese niño ya van a ser también con problemas de drogadicción en su cuerpo. Si la mamá continúa con el abuso de sustancias durante el embarazo, sí. Okay. Pero si ella parara. Si ella para, no. Oh, okay. Entonces, básicamente,
Si había un problema de abuso de sustancia y después hay un embarazo y ya deja de existir ese abuso de sustancia, el feto no va a nacer adicto. Va a ser, quizás tenga propensidad por el simple hecho de que hay características genéticas y ambientales que se prestan a la propensidad, pero no van a ser adicto. Pero si el consumo continúa con el embarazo, entonces sí. Porque, por ejemplo, hay bebés que nacen adictos a la cocaína, hay bebés que nacen adictos al alcohol, de que al nacer a las 12 horas, 10 horas empiezan a tener temblores y convulsiones porque están teniendo los síntomas de salida. Entonces, ya nacen con esa adicción. Entonces, cuando se deja esa adicción durante el embarazo, pues el feto no se afecta. Sí, ¿verdad? Entonces, Maestro, ¿y cuando el hombre es alcohólico, afecta algo en... la calidad del esperma baja, pero en sí en la formación del feto no. En el caso, pues, en el caso de la adicción, hay características hereditarias, pero no son tan marcadas o significativas para decir que el hijo de un borracho va a salir borracho. Más bien es el ambiente. Entonces, si hablamos de la fisionomía, la calidad del esperma de una persona alcohólica es menor, pero eso no quiere decir que el producto vaya a salir defectuoso. Igual, no quiere decir que si el papá es borracho, el hijo es borracho. Quizás existan ciertos factores que faciliten la adicción, pero no quiere decir que va a ser así. Es más bien el ambiente. Entonces, si la persona crece en un ambiente y se concientiza de que pues, el alcoholismo, la adicción no es un buen camino, no lo va a hacer. Pero si el ambiente facilita esa adicción, ya sea por popularidad, por querer quedar bien, por escapar de los problemas, etcétera, etcétera, entonces ya, pues eso ya es fuera de la genética, ¿no? Ya eso es más ambiental. Pero sí, o sea, la genética no es destino. Hay propensidad, pero eso no quiere decir que vayamos a caer. No sé si tenga sentido eso. Sí, ¿sabe qué? Yo cuando llegué aquí, bueno, yo vengo de un padre alcohólico, pero llegué en un barrio en Los Ángeles, era drogadicción. Bueno, yo miré a una sobredosis de una mujer que estaba embarazada. Yo tenía 17 años y sí, se lo quitó el gobierno a dos de ellos. Y con los temblores sí nacieron los niños, una niña y un niño. Sí. Pero sí es cierto, dice, como usted dice, muchas personas piensan en mi familia, amigos, que porque andas con personas así, tú también vas a ser alcohólica o drogadita, algo, y pues la mera verdad, digo que no, yo pienso que depende de uno, porque pues yo vine de provincia, bien humilde, y la mera verdad, gracias a Dios pienso que no vale, pienso que lo que uno quiere ser en la vida, siento, no sé. Sí, es que lo que les decía pues anteriormente, ¿no? Que una adicción viene de un vacío. Entonces, ese vacío emocional o ese vacío físico lo queremos llenar con algo, ¿no? Que nos aduerma, que nos distraiga. Ese sentimiento de querer quedar bien con los demás, ¿no? De ser parte del grupito, de ser popular. O sea, ya es una motivación más externa que interna. Y como les digo, hay ciertos comportamientos que los traemos de genética, que están en nosotros, que son parte de nosotros, pero que también tenemos cierto control con ellos. A ver, dejen paso listo antes de que se me olvide. Ahora sí puedo, en la mañana no pude. Karina,
No se apareció. Félix, aquí está. Presente. Concepción, Aquí estoy. está. Marciana, aquí está. Presente. Rosa González, aquí está también. Maestro, ¿no cortó la grabación? Ay, de veras. Ups. Ahorita no, pero cuando el examen vamos a tener muchas preguntas. No, pues, Exactamente. no, pues ahorita pregunto, pues, porque nos faltan 9 minutos para el break. Y pues, regresando del break, pues empezar el tema nuevo, ¿no? Ya cambiar de biología a física. Y pues a ver, porque les digo, ya vamos a aplicar un poquito de matemáticas y de conceptualización, que es también contraintuitiva, porque acuérdense que en la ciencia no nos dejamos llevar por el sentido común. Tenemos que experimentar y tenemos que analizar. Entonces, es el tema que sigue. Entonces, ¿no hay preguntas? No, maestro, gracias.